A nuestro grupo le corresponde hablar acerca del proceso de independencia de Kosovo. Los integrantes somos Andrea Beltrán, Laura Leighton, Santiago Martínez, Marcela Paz y Luisa Penagos. Para hablar acerca de este proceso de independencia, es necesario primero dar como un contexto histórico y para esto se debe retroceder algunos años. Lo primero es que el territorio de Kosovo históricamente ha sido un elemento fundamental de referente nacional tanto para serbios como albanos, que son dos grupos étnicos que por siglos han luchado por el poder, la legitimidad y la autoridad en dicha región. Por una parte, los serbios demandan sus derechos históricos y políticos sobre Kosovo, mientras que el grupo étnico de los albanos esgrimen sus derechos étnicos y tratan de justificar esto a través de la recordación de diferentes conductas históricas o eh, procesos que los relacionan con ese territorio. Este territorio, Kosovo, a través de diferentes conflictos o situaciones que han ocurrido, se ha reivindicado bajo distintas formas de configuración. Ha sido un territorio colonial, ha sido una entidad administrativa, ha sido una provincia autónoma, ha sido como una zona de administración de la comunidad internacional y por último un estado independiente. Ahora bien, para 1999, en medio de distintos conflictos que presentaba Yugoslavia, en la zona de Kosovo se estaban fomentando nacionalismos por parte de Albania a través de la creación de instituciones paralelas a las oficiales. Es importante recordar que tanto la población de Serbia como la de Albania, en diferentes momentos del contexto histórico, se presentaron situaciones de discriminación y de agresiones entre ambas poblaciones. Para la fecha que estoy mencionando, surge la creación del Ejército de Liberación de Kosovo, el cual buscaba a través de la fuerza conseguir los métodos para lograr sus objetivos políticos. Debido a esta situación, Estados Unidos convocó a serbios y kosovares a reunirse. Esto fue en las afueras de París y buscaban entablar negociaciones de paz bajo la mediación de este país. En esta negociación, el delegado de la región albano-kosovar se mostraba renuente a firmar un acuerdo si este no incluía la celebración de un referéndum para su independencia. Mientras que el delegado de Serbia mostró la disposición de devolver la autonomía a Kosovo siempre y cuando no se generara la intervención de fuerzas extranjeras a esta región, porque esto equivaldría como a una violación completa de la soberanía de Serbia. No se logró llegar a ningún acuerdo en ese momento y posteriormente se produjo la intervención de la OTAN en la República Federal de Yugoslavia, la cual consistió en un bombardeo durante alrededor de 70 días y se causaron diversos daños. Posterior a esto, al finalizar la guerra y aún en presencia de las fuerzas pacificadoras de la OTAN, seguían efectuando algunas acciones de limpieza étnica en contra de la población no albanesa. Se presentaban matanzas, secuestros y expulsiones. Esta situación de conflicto entre estos dos grupos étnicos llevó a que Kosovo terminara en una administración internacional, debido a que el 6 de mayo de 1999, en una reunión del Grupo de los Ocho, se acordó que una solución pacífica para Kosovo era dejarlo en manos de la comunidad internacional y iba a ser regulado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Para el 20 de febrero del 2006, la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo debía rendir un informe sobre la situación de esta región. En este lo que se dijo fue que las partes no habían sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre el futuro estatus de Kosovo y que se había agotado toda posibilidad de lograr cualquier resultado mutuamente aceptable. De esta forma, el mediador de la ONU
el 27 de marzo del 2007, en su informe, recomendó la independencia supervisada de Kosovo y decía que la secesión de Kosovo traería prosperidad a la región. Esta recomendación se justificó en que a lo largo de 8 años de administración de esta misión se habían desarrollado instituciones que habían ido asumiendo gradualmente la responsabilidad de gestión sobre los asientos públicos, de tal suerte que se descartaba que Serbia volviese a administrar el territorio, debido a que una vez más peligrarían la seguridad de la región y sobre todo la paz. Asimismo, este informe rechazó una administración internacional permanente por considerarla insostenible y reconocía que esta misión había tenido algunos avances. Nosotros hemos enmarcado los actos o las violentos o las guerras que estuvieron encaminados a lograr la independencia de Kosovo en tres. Primero, las protestas estudiantiles que se generaron en la década de los 80. El segundo, los actos llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Kosovo. Y el tercero, la Guerra de Kosovo. Bueno, entre las protestas estudiantiles, la más representativa fue la que ocurrió en Pristina en 1981. Inició el 11 de marzo como una protesta completamente pacífica de los estudiantes universitarios. Empezó a escalar el 26 de marzo, ya se presenta como una protesta estudiantil en favor de la autonomía de Kosovo o una mayor autonomía de Kosovo frente a la autoridad yugoslava. Y el 2 de abril el gobierno yugoslavo decreta el estado de emergencia. Esto origina una situación ya completamente violenta en la cual se reprime a los manifestantes, y de estos 226 fueron procesados como separatistas. Bueno, el Ejército de Liberación de Kosovo fue una milicia, un grupo que incluso es considerado terrorista o fue considerado terrorista por Estados Unidos, que se creó en 1990. En 1996 llevaron a cabo una serie de ataques contra estaciones de policía y oficiales del gobierno serbio, al igual que también contra algunos civiles. Estas acciones desencadenaron o fueron el origen de lo que fue la Guerra de Kosovo. Una vez finalizó la guerra, fueron acusados algunos de sus miembros de cometer crímenes de guerra. Entre ellos se encontraba actos en los cuales secuestraban y asesinaban civiles. Bueno, la Guerra de Kosovo es tal vez el episodio más violento, más sanguinario, y que representa pues el intento de independencia de Kosovo. Se da entre la República Federal de Yugoslavia y el Ejército de Liberación de Kosovo. El Ejército de Liberación de Kosovo contó con el apoyo aéreo de la OTAN, pues, para lograr pues su objetivo. No terminó en la independencia de Kosovo, pero sí logró que como tal obtuviera una mayor autonomía. Inició el 28 de febrero de 1998, pero desde 1996 y 1997 se venían presentando pues conflictos entre el ELK y policías serbios y de Yugoslavia. El resultado fueron 12.000 muertos y más de 3.000 civiles desaparecidos. El 24 de marzo de 1999 se inició los bombardeos por parte de la OTAN. Estos bombardeos inician y la OTAN interviene porque alega que la República Federal de Yugoslavia estaba llevando a cabo una guerra étnica que pretendía acabar con los albanos que estaban radicados en Kosovo. Y es por eso que interviene por razones humanitarias. Y el 3 de junio el presidente Milošević de Yugoslavia se acoge a los términos de una paz internacional, y el 10 de junio cesan las operaciones, el 10 de junio de 1999. El 17 de febrero del 2008, Kosovo declaró de manera unilateral su independencia de Serbia para constituirse un Estado soberano e independiente. Cabe aclarar en este punto que Serbia jamás lo ha reconocido como tal y que sostiene aún que es su provincia, pero algo más de la mitad de los países pertenecientes a las Naciones Unidas sí lo han reconocido. El gobierno serbio incluso denunció al día siguiente que dicha declaración era un acto ilegal.
Al término del conflicto, la situación de Kosovo no se había resuelto ni siquiera con el paso de los años y los distintos esfuerzos. Era claro que se apoyaba el otorgamiento de una mayor autonomía, pero siempre respetando la soberanía e integridad territorial. Ya tras la llegada al poder de Hashim Thaçi como nuevo presidente y con la ayuda del Parlamento de Kosovo, la diplomacia internacional fue derrotada el 17 de febrero del año 2008, donde 109 parlamentarios kosovares, miembros de la Asamblea, proclamaron la Declaración Unilateral de Independencia de la nueva República de Kosovo. La respuesta de la autoridad serbia ante esto fue pacífica y a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitaron a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre la legalidad de la declaración, a lo que la Corte concluyó que esta no violó en ningún momento el derecho internacional ni la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy por hoy, Kosovo funciona como un Estado en casi todos sus sentidos, pero no goza de reconocimiento internacional pleno. Entre sus aliados más importantes se encuentran Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea. Para poder analizar si la declaración de independencia de Kosovo se realizó de forma constitutiva o de forma declarativa, es importante primero analizar si se cumplen los elementos que determinan a un Estado como sujeto de derecho internacional, según el artículo 1 del Convenio de Montevideo. En primer lugar, tenemos el requisito de una población permanente. Esta población permanente hace referencia a un grupo de personas que tienen un vínculo jurídico político y que además de eso también tengan la vocación de permanecer en ese país. Es decir, que se sientan nacionales del mismo y que sean nacionales del mismo. Dentro de esto, una vez Kosovo declaró su independencia, se tiene que, en un principio era alrededor de 88% de población eran albaneses y actualmente se tiene que alrededor de más del 90% de la población son albaneses y también se tiene otro tipo de población como serbios con un 6%, guaraníes, bosnios, aromúes, turcos que tienen un porcentaje entre un 6% y un 1%. Por otro lado, se tiene la característica de territorio determinado. Esto hace referencia al espacio geográfico en el cual se va a ejercer el poder y la soberanía de un Estado. Dentro de Kosovo se ve una división administrativa en la cual pertenecen Jakovica, Gengilane, Mitrovica, Pek, Pristina, Prizren y Yoršuvak. Con relación al gobierno, esto se entiende como el poder político organizado que ejerce su soberanía, teniendo una potestad política para decidir sobre asuntos tanto internos como externos. En la historia que ha tenido Kosovo para poder llegar a su independencia, se tiene que en el año 1974, cuando esta aún le pertenecía a Serbia, la constitución vigente en este periodo de tiempo le otorga una autonomía a Serbia para la existencia de un sistema administrativo, de una asamblea y de un poder jurídico propio. Entonces se puede decir que a partir de este año Kosovo tenía un gobierno autónomo. Con relación a la última característica, que es la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, se entiende que una vez Kosovo declara su independencia, con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, más de la mitad de los países pertenecientes a la ONU, junto con los países que son miembros de la OTAN, lo reconocen como un Estado independiente. Por otro lado, países como Rusia, China, España, entre otros países de Latinoamérica, entre ellos Argentina y Brasil, no lo reconocen como un Estado independiente y lo siguen considerando parte de Serbia. Entre los países que no los reconocen está el país de Serbia, pues este aún reclama la soberanía sobre Kosovo. Incluso en el mes de octubre del año 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas acepta una resolución a pedido de Serbia
para que se consulte con la Corte Internacional de Justicia la declaración internacional que había realizado Serbia, llegando a conclusión de que esa declaración internacional no vulneraba como tal los derechos internacionales a razón de que no existe una regulación sobre este tipo de declaraciones unilaterales. Además de esto, Kosovo ha logrado ser parte en el año 2009 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. También ha logrado realizar tratados de libre comercio con otros países y también tiene relaciones económicas con países como Italia, Albania, China, Macedonia, India, entre otros. Es importante aquí resaltar que esta relación económica que se puede tener entre países no se determina por el reconocimiento del país. Bueno, antes de pasar a la forma en cómo se dio la independencia, si es constitutiva o declarativa, haré un recuento del proceso para llegar hasta la independencia de Kosovo. Pues primero tenemos que se configuró como un territorio en distintas formas. En primer lugar, como un territorio colonial, luego como una entidad administrativa, como una provincia autónoma, como una zona de administración de la comunidad internacional y actualmente un estado independiente, que afrontó por distintos actos y guerras violentas encaminadas pues a esta independencia, entre los cuales se encuentran los movimientos estudiantiles, el Ejército de Liberación de Kosovo, que era un grupo de milicia que originaron finalmente la Guerra de Kosovo, para llegar a lo que es el 17 de febrero de 2008, que se declara su independencia. Esta independencia fue respaldada por la mayoría de los miembros de la ONU. Esto quiere decir que fueron estados los que reconocieron a Kosovo como un estado, es decir, estamos ante una teoría constitutiva. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría constitutiva y la teoría declarativa? Pues bien, la teoría declarativa es cuando se va a comprobar una situación ya existente con anterioridad, es porque el nuevo estado ya tiene unos elementos que mencionó mi compañera anteriormente, que son población, territorio, soberanía, los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo. Mientras que la teoría constitutiva es que este nuevo estado va a pasar a existir desde el punto de vista jurídico porque otros estados lo están reconociendo. Es decir, a partir del reconocimiento de los otros estados de este va a existir jurídicamente y va a tener capacidad jurídica desde el momento en el que es reconocido. Ya explicamos que Kosovo cumple con los elementos de población, territorio y soberanía y pues tiene un reconocimiento parcial porque está respaldado por la mayoría de los miembros de la ONU. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación les comparto las fuentes de las cuales, en las cuales basamos la información de nuestra exposición.